Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal, Germán el Juglar del siglo XXI. Ayer me hacía una pregunta de cuándo comenzó el hombre a tener alma. Y llegué a la conclusión, o he llegado a la conclusión, de que eso podría haber sido con el Homo sapiens, el primer primate con cuerpo, mente y espíritu, debido a su desarrollo cerebral. O sea, que el hombre comenzaría su espiritualidad con un cerebro que fuese capaz de razonar. Esto coincide sustancialmente con lo científico, pues estudiosos de la paleoantropología han llegado a la conclusión de que Homo sapiens sería efectivamente el primate con el mayor cerebro y también con la capacidad de razonar sobre aspectos de orden superior, como el de la espiritualidad o el de la religiosidad. Los estudiosos de esto y de la arqueología y de la genética ubican la aparición de esos humanos modernos en el África subsahariana, desde donde habría emigrado todo el planeta. Allí está el origen del cromosoma Y en el Adán mitocondrial y del cromosoma X de la Eva mitocondrial. Esta, según la genética humana, fue una mujer africana que en la evolución correspondería al ancestro femenino común, más reciente, que poseía las mitocondrias de las cuales descienden todas las mitocondrias de la población humana actual, según pruebas de tasas de mutación del genoma mitocondrial efectuadas por Alan Charles Wilson, Mark Stockening y Rebecca Kahn, los autores de la investigación original titulada ADN mitocondrial y evolución humana, publicada en la revista Nature el 1 de enero de 1987. En ese artículo se acompañó de una noticia firmada por Jim Wainscoat con el título Fuera del Jardín del Edén, que empezó a proyectar ese concepto de esa Eva mitocondrial desde los medios de comunicación. Al seguir la línea genealógica por vía materna de cada persona en el árbol genealógico de toda la humanidad, la Eva mitocondrial correspondería a un antepasado femenino común que comparte toda la población actual de los seres humanos, basándose en la técnica del renovo molecular. Investigaciones realizadas en el año 2009 estiman que este ancestro vivió aproximadamente hace unos 200.000 años, lo que corrobora los primeros cálculos proyectados en 1987. Y la región más probable de donde vivió es en el África Oriental, correspondiente hoy a Etiopía, Somalia, Uganda, Kenia, Ruanda, Burundi, Tanzania, Djibouti, Eritrea y Madagascar. En cuanto al ancestro patrilineal de los humanos, el llamado Adán mitocondrial o cromosómico, la situación aún está en estudio, aunque sí está claro, al igual que el de la Eva mitocondrial, que su origen es africano, pero no en lo concerniente ni a la región de ese continente ni a la antigüedad, que varía entre los muchos estudios existentes entre los 60.000 años según el estudio del Journey of Man, A Genetic Odyssey, realizado en el año 2003 por Spencer Wells, y de los 140.000 años según el estudio A Revised Rules for the Human Eye Chromosomal Phylogenetic Tree, The Original of Patrilineal Diversity in Africa, realizado en 2011 por Fulvio Cruciani. En razón a que la mayor diversidad genética humana del mundo se encuentra entre los pueblos cazadores-recolectores de África, especialmente entre los Khoisan, según el análisis genómico, se considera que es allí, el África Austral, la región del planeta más probable del origen de los humanos modernos, o sea, el llamado Jardín del Edén en el libro del Génesis. El hecho de que la Iglesia considere presente la espiritualidad humana, el alma, a partir del Homo sapiens, con un cerebro evolucionado desde el punto de vista científico, que le permite razonar,
responde afirmativamente a las otras preguntas que sobre el alma yo me he hecho en escritos anteriores. A saber, el alma se incorporó al hombre cuando el crecimiento de su cerebro le permitía tener la capacidad de razonar. Y una pregunta conexa, ¿fue entonces cuando el hombre de cuerpo, mente y alma comenzó a tener creencias en la divinidad y sentimientos de veneración y temor hacia ella? Esto ya me queda claro. Pero como consecuencia de la aceptación de la Iglesia a la presencia del alma en el Homo sapiens, me surgió de inmediato otra interrogante aún más inquietante, que para un católico practicante como yo es de vital importancia. Se trata del llamado pecado original. En efecto, la doctrina cristiana católica con respecto a esto se fijó en el Concilio de Cartago en el año 397 y se precisó posteriormente en el Concilio de Orange en el 529 y posteriormente en el Concilio de Trento, celebrado en 25 sesiones entre los años 1545 y 1563. Aunque los detalles de su forma actual se encontraban ya en los escritos de San Agustín, entre los años 350 y 430, un escritor, filósofo y teólogo, a través del cual la noción de una corrupción fundamental de la naturaleza humana hizo pie en la Iglesia. Y los escasos fragmentos de doctrina sobre el pecado original contenidos en los escritos de los apóstoles, los discípulos y propagadores de la palabra de Cristo, especialmente en Romanos 5:12, no efectúan mayores precisiones sobre el texto del Génesis. Al respecto, la teología escolástica medieval distingue entre los originantes del pecado, Adán y Eva, quienes faltaron y desobedecieron la orden divina de no comer del árbol del bien y del mal, la única limitante a su libertad que el Creador les había impuesto, y les trajo como consecuencia que esa desobediencia tuvo sobre ellos las consecuencias que tuvo sobre ellos y su descendencia, sobre todos los humanos, como la pérdida de las condiciones o dones preternaturales que la imagen y semejanza con Dios les proporcionaba, es decir, santidad, inmortalidad y exención al sufrimiento. Desde entonces su voluntad quedó sometida a las pasiones y al intelecto al error. Es decir, que su existencia mortal debilitada por esa desobediencia estaría siempre acechada por el demonio. En los concilios antes mencionados se estableció que el bautismo borraría ese pecado original y le devolvería al hombre a Dios, pero no sucede igual con las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal, que persistirían en el hombre y lo llamarían al combate espiritual sometido a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinado siempre al pecado. El Catecismo Católico enseña que el bautismo perdona el pecado original, pero no implica que la naturaleza debilitada y concupiscente del hombre persista hasta su muerte física. Debo decir que otras informaciones para tratar de encontrar datos sobre la visión científico-religiosa de la creación del universo y del hombre, entre ellas encontré el libro de la Teología de la Creación de José Armando Sayé Bermejo, sacerdote, teólogo y apologeta español, considerado uno de los más importantes después del Concilio Vaticano II. Él establece una exposición adecuada del problema del sobrenatural, clave de toda la teología, y también hace un análisis de la cuestión de los ángeles y los demonios, y concluye su obra con una exposición profunda y documentada sobre el pecado original. Busqué exactamente toda esta obra en internet, pero sinceramente, a forma de resumen, para Sayés entender el pecado original es entender que la confrontación definitiva no es la de Adán con Cristo, sino la del maligno con Cristo, tal como lo enseña San Pablo en la amartía, la poética aristotélica que significa error fatal,
que ya existía o era doctrina del estudio del pecado. El poder del príncipe de las tinieblas en su rebelión contra Dios Todopoderoso, donde resultó radicalmente vencido con la encarnación de su Hijo, su muerte y su resurrección, aunque su derrota definitiva ocurrirá al final de los tiempos con la segunda venida de Cristo para juzgar a vivos y muertos, cuando se desvele el mysterium iniquitatis y se instaure para la eternidad el reino de Dios. Pero esta conclusión para nada aclara mi interrogante, pues continúa refiriéndose a Adán, el personaje del Génesis, que resulta un mito de acuerdo con la evolución de las especies, y en nada menciona al Homo sapiens, quien de acuerdo con esa evolución está científicamente comprobado que sería el humano primigenio y por lo tanto el primero con cuerpo, mente y espíritu, del que habría que saber muchísimo más sobre su existencia y si Dios le habría impuesto una limitante a su libertad y que al violarla le hiciera cometer un pecado personal original de desconfianza y desobediencia, que luego para liberar a su descendencia ameritase la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Cristo el Mesías, y su padecimiento en la cruz. En realidad, para mí, esto es esencial, pues toda la profesión de fe cristiana actual está fundamentada en la Eucaristía, instituida por el mismo Jesucristo en la víspera de su crucifixión y muerte, y transmitido a sus apóstoles para ser difundido a todos los hombres. El misterio de la transubstanciación y de la consubstanciación de su cuerpo y su sangre, que para católicos y protestantes están presentes en la hostia consagrada. Por lo pronto, sigo aceptándolo como cuestión de fe, dogmática, pero continuaré buscando, bien sea con la ayuda de los doctores de la Iglesia o en cualquier otro tipo de forma de investigación, una respuesta distinta a ese mito de Adán y Eva como origen de la raza humana y que me permita entender la encarnación del Hijo de Dios como vía para el perdón de los pecados. Bueno, queridos amigos, eso es todo por hoy. Continuaremos mañana.